¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente vivir por fe? ¿Cómo confiar en Dios cuando todo lo que ves a tu alrededor parece imposible, cuando las promesas parecen tardar demasiado o cuando el camino está lleno de pruebas? La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida de Abraham, un hombre que creyó a Dios contra toda esperanza y cuya historia nos enseña que la fe no es teoría, sino obediencia, confianza y perseverancia. Hoy vamos a recorrer juntos la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe, un hombre que salió de su tierra sin saber a dónde iba, que esperó décadas para ver cumplida la promesa de un hijo y que estuvo dispuesto incluso a entregar lo que más amaba. Su ejemplo sigue siendo actual, porque el mismo Dios que lo llamó a él también nos llama hoy a nosotros a caminar por fe. Quédate hasta el final de este relato, porque descubrirás que las promesas de Dios nunca fallan, aunque los tiempos parezcan largos y las pruebas intensas. Y recuerda, si este mensaje edifica tu vida, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo para que más personas conozcan estas verdades que transforman. El llamado de Abraham. La historia de Abraham comienza en Génesis 12. Su nombre original era Abram y vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad rica y próspera de la antigua Mesopotamia. En esa cultura, la idolatría y la adoración de falsos dioses eran comunes. Sin embargo, en medio de ese ambiente, Dios lo escogió para un propósito eterno. La voz de Dios le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición». Imagina recibir una orden así: dejar tu hogar, tu tierra, tu familia y lanzarte a un viaje sin mapa, sin instrucciones claras, confiando únicamente en la promesa de un Dios invisible. Para muchos sería una locura, pero Abraham creyó y obedeció. Tenía 75 años cuando emprendió el viaje. Este fue el primer acto de fe: salir sin saber a dónde iba, confiando solo en la palabra de Dios, la promesa de Dios. Con el llamado vino también la promesa. No era una promesa pequeña, sino gigantesca. Dios no solo le prometió a Abraham tierras y descendencia, sino que le aseguró que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso significa que la historia de Abraham iba mucho más allá de su vida personal. Estaba conectada con el plan de salvación que culminaría en Jesucristo. Pero las promesas de Dios no se cumplen de inmediato. Muchas veces requieren tiempo, paciencia y perseverancia. Abraham debía aprender que la fe no es un camino corto, sino un proceso. Primeros desafíos de fe. Apenas Abraham llegó a Canaán, la tierra prometida, enfrentó una crisis. Hubo hambre en aquella tierra. ¿Cómo podía ser que Dios lo llevara a un lugar y que allí no hubiera ni alimento? La situación lo obligó a descender a Egipto. Allí, por temor a perder la vida, Abraham pidió a su esposa Sara que dijera que era su hermana. Su temor lo llevó a la mentira, y aunque Dios lo protegió y libró, esta historia nos muestra algo muy humano. Incluso los hombres de fe luchan con dudas, miedos e inseguridades. Pero lo importante no es nunca fallar, sino confiar en que Dios sigue siendo fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Abraham y Lot. Al regresar a Canaán, las bendiciones de Dios hicieron prosperar tanto a Abraham como a su sobrino Lot. Sin embargo, esa abundancia trajo conflictos entre sus pastores. En lugar de dejar que la disputa creciera, Abraham, mostrando humildad y generosidad, le dijo a Lot: «No haya contienda entre nosotros. Escoge tú primero la tierra que quieras y yo tomaré lo que quede». Lot eligió la llanura fértil del Jordán, cerca de Sodoma, una ciudad que pronto sería destruida por su maldad. Abraham se quedó en Canaán, y entonces Dios reafirmó su promesa, diciéndole que toda la tierra que veía sería para él y su descendencia. Una vez más, la fe de Abraham era recompensada con una palabra de seguridad divina. El pacto con Dios. En Génesis 15 encontramos uno de los momentos más importantes. Abraham, preocupado porque no tenía hijos, preguntó a Dios si su heredero sería Eliezer, su criado. Pero Dios le dijo: «No será tu heredero él, sino uno que saldrá de tus entrañas». Luego lo llevó afuera y le mostró el cielo estrellado. «Mira las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia». Y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esta frase es fundamental en toda la Biblia, porque nos enseña que la justicia no viene por obras ni por esfuerzo humano, sino por la fe. Para confirmar su promesa, Dios hizo un pacto solemne con Abraham. En una visión, Abraham preparó un sacrificio de animales partidos por la mitad, y un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales, simbolizando que Dios mismo sellaba el pacto eterno con él. La impaciencia humana. Agar e Ismael.
Los años pasaban y la promesa aún no se cumplía. Abraham ya era anciano y Sara, estéril, comenzó a desesperarse. Entonces, en un acto de impaciencia, Sara le propuso a Abraham tener un hijo con su sierva Agar. Abraham aceptó y nació Ismael. Sin embargo, Ismael no era el hijo de la promesa. Este intento humano de apresurar el plan de Dios trajo tensiones, celos y conflictos en la familia. Pero aún así, Dios en su misericordia bendijo a Ismael, aunque dejó claro que el pacto se cumpliría con un hijo que nacería de Sara. Aquí aprendemos que la fe requiere esperar el tiempo de Dios. Cuando tratamos de adelantar sus planes con nuestras fuerzas, solo generamos complicaciones. El nuevo nombre y la señal del pacto. En Génesis 17, Dios se aparece nuevamente a Abraham, ahora de 99 años, y le dice: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto». En ese momento cambia su nombre. Ya no sería Abram, que significa padre enaltecido, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Y Sarai pasó a llamarse Sara, que significa princesa. Dios estableció la circuncisión como señal del pacto eterno con Abraham y su descendencia. Aunque Abraham y Sara se rieron incrédulos al pensar en tener un hijo a esa edad, Dios reafirmó: «Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac». La visita de los ángeles. Poco después, en Génesis 18, 3 visitantes misteriosos llegaron a la tienda de Abraham. Él los recibió con hospitalidad sin saber que eran mensajeros de Dios. Allí, uno de ellos anunció: «Sara tendrá un hijo». Sara, que escuchaba desde la tienda, rió en silencio al pensar en su vejez. Pero Dios le preguntó: «¿Por qué se ríe Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?». Esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Hay algo imposible para Dios? La respuesta es no. En ese mismo encuentro, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pidiendo a Dios que tuviera misericordia si encontraba justos en la ciudad. Aunque las ciudades fueron destruidas, vemos en Abraham un corazón compasivo que ora por otros. El nacimiento de Isaac finalmente, después de décadas de espera, la promesa se cumplió. En su vejez, Abraham y Sara recibieron a su hijo Isaac, cuyo nombre significa risa. La risa de incredulidad se transformó en risa de gozo. Este momento mostró que Dios nunca falla. Sus promesas pueden tardar, pero se cumplen en el tiempo perfecto. La prueba suprema, el sacrificio de Isaac. En Génesis 22 encontramos la prueba más difícil. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Este mandato parecía absurdo. ¿Cómo podía Dios pedirle que entregara al hijo que tanto había esperado, el hijo de la promesa? Sin embargo, Abraham obedeció. Preparó el altar, ató a Isaac y levantó el cuchillo. En ese instante un ángel lo detuvo y le mostró un carnero atrapado en un matorral, que fue sacrificado en lugar de Isaac. Este acto no solo probó la fe de Abraham, sino que también fue una sombra profética de lo que vendría siglos después: el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz por nosotros. Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá, recordando que Dios siempre provee lo necesario en el momento oportuno. El legado de Abraham. La vida de Abraham dejó un legado eterno. En Hebreos 11 es mencionado como un héroe de la fe. El apóstol Pablo enseña en Romanos y Gálatas que quienes creen en Cristo son hijos espirituales de Abraham, herederos de la promesa. Su vida nos enseña que la fe no significa perfección, sino confiar y obedecer a pesar de las dudas y luchas. Abraham cometió errores, tuvo momentos de temor e incredulidad, pero siguió caminando con Dios. Aplicación práctica para nosotros hoy. ¿Qué podemos aprender de la vida de Abraham? Primero, que la fe requiere obediencia. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, y esa obediencia abrió el camino a las promesas de Dios. Segundo, que la fe requiere paciencia. Pasaron décadas antes de que Isaac naciera, y aún así Abraham se mantuvo creyendo. Tercero, que la fe requiere entrega total. Cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, Abraham mostró que Dios era lo primero en su vida. Y cuarto, que la fe trae bendición. Dios lo bendijo y lo convirtió en padre de multitudes, y hasta hoy seguimos recibiendo esa herencia por medio de Cristo. Conclusión. La vida de Abraham nos recuerda que caminar con Dios no siempre es fácil. Habrá pruebas, dudas y momentos de espera, pero también habrá promesas, respuestas y victorias. Si quieres ver la fidelidad de Dios en tu vida, haz como Abraham. Confía en sus promesas, obedece su voz, espera su tiempo y entrégale tu corazón por completo. Hoy, el mismo Dios que llamó a Abraham te llama a ti a vivir por fe. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte al canal,
darle un like a este video y compartirlo con otros. Déjame en los comentarios, ¿qué enseñanza de Abraham impactó más tu vida? Y recuerda siempre, Dios nunca falla. Sus promesas son seguras y para Él no hay nada imposible.